Hola, soy Cristian Saltiel y esto es Hematología en Gotas. Hola amigos, aquí estamos otra vez en Hematología en Gotas y en esta oportunidad vamos a entrevistar a Clementina Landolfi, conocida por todos en la sociedad. Clementina es hematóloga pediatra y además con una amplia experiencia en el tratamiento de leucemias en niños desde hace muchos años, no solamente en la parte privada, sino durante muchísimos años en el Seguro Social, en los hospitales Miguel Pérez Carreño y en el Hospital Domingo Luciani. Hola Clementina, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿cómo estás? Y saludos a todos. Bueno, vamos a empezar para ver si no podemos ubicar qué relevancia tienen las leucemias en la morbimortalidad del niño y el adolescente. ¿Qué importancia? Bueno, como sabemos todos, porque se ha dicho siempre así, que la leucemia aguda en general constituye la causa más importante de las neoplasias en niños menores de 18 años de edad. Entre ellas, pues la más común es la leucemia linfoblástica aguda, que constituye aproximadamente el 85% de los casos, y el resto por la leucemia mieloblástica aguda. La leucemia linfoblástica aguda es una enfermedad hoy en día perfectamente curable en un alto porcentaje de los casos. En más del 85-90% de los pacientes logran curarse, no así la leucemia mieloblástica aguda, que el porcentaje de curación es mucho más bajo. De ahí es la importancia de estudiar bien el paciente con una leucemia linfoblástica aguda y darle todo el beneficio terapéutico, porque es un paciente que puede ser perfectamente reinsertado en la sociedad en el futuro. Ahora te pregunto, Clementina, ¿sabes que siempre las madres tienen el gran temor, el susto de que la leucemia, que al hijo le dé una leucemia? Pareciera que tantas posibilidades hay de que a alguien de la población general le dé una leucemia. Bueno, eso no, la preocupación de la madre uno la entiende, pero no hay ninguna forma de saberlo, si al niño le va a dar o no una leucemia. En la población general y en la población mundial, la incidencia de la enfermedad es entre 2 a 5 casos por cada 100.000 habitantes. Es de baja prevalencia. Es de baja prevalencia. En Venezuela no tenemos la cifra real, pero en los estudios del grupo cooperativo que nosotros hemos llevado a cabo desde hace muchos años, nosotros podemos inferir que la incidencia en Venezuela es similar al resto del mundo. ¿Y qué cambios ha habido en los últimos años en el abordaje diagnóstico y además pronóstico, que está muy vinculado, en la leucemia linfoblástica en el niño, ¿no? ¿Qué ha cambiado? ¿La diagnosticamos ahorita más rápido? ¿Es más fácil de diagnosticar? ¿Es más complejo? Ha habido muchos cambios en el diagnóstico, no tanto en cuanto a la rapidez o no del diagnóstico, porque diagnosticar una leucemia es relativamente sencillo, porque el paciente pues puede presentar glóbulos blancos bajos, plaquetas bajas, hemoglobina baja, y si el pediatra que ve al niño es un poquito acucioso, pues lo puede referir al hematólogo, que en este caso es el especialista encargado de hacer el diagnóstico adecuado. Con un simple frotis de sangre periférica nosotros podemos decir si el paciente tiene o no una leucemia, en la mayoría de los casos. En algunos pocos casos el frotis pues no aporta mayor información al diagnóstico. Pero si nosotros lo sospechamos, le hacemos la médula ósea y así sí vamos a tener el diagnóstico definitivo. Esto realmente no ha cambiado a través del tiempo. Lo que sí ha cambiado es definir mejor qué tipo de leucemia tiene el paciente, si es una leucemia linfoblástica o es una leucemia no linfoblástica. De eso nos valemos por una metodología importantísima, que es el inmunofenotipo por la citometría de flujo. Aquí vamos a definir si el paciente tiene una leucemia linfoblástica aguda o no, y si es una leucemia linfoblástica aguda, qué linaje tiene ese paciente, si es un linaje pre-B o un linaje T. Y en el caso del linaje pre-B nos permite definir mejor, y también en la T, pero es más importante en los linajes pre-B, nos permite definir mejor el estadio madurativo de la enfermedad, que eso también tiene que ver con la importancia pronóstica.
Otro factor que nos ha ayudado a diagnosticar mejor el tipo de leucemia, no que diagnostica la leucemia, sino a definir qué tipo de leucemia, por supuesto el pronóstico que tiene el paciente, es la biología molecular. O sea, definir qué tipo de alteraciones cromosómicas tiene ese paciente, lo cual nos permite a nosotros decir si es una leucemia de alto riesgo, de mediano riesgo o de bajo riesgo. Y la citogenética como complemento a las alteraciones cromosómicas también es de gran importancia desde el punto de vista clínico. De tal manera que el diagnóstico adecuado de la leucemia linfoblástica aguda lleva varias cositas: la clínica, la citogenética, la citometría de flujo y la biología molecular, sin olvidarnos tampoco de la citoquímica, que en el pasado fue de mucha ayuda, sigue siendo de mucha ayuda en la actualidad, pero es complementario a todas las técnicas ya descritas. Entonces seguimos en que lo fundamental es ver un frotis de sangre periférica y diagnosticarlo por esa vía. Exactamente. Y una vez diagnosticado, ¿cuáles piensas tú que dirías que son los esquemas fundamentales de quimioterapia que tenemos en el mundo? ¿Cuáles son los tipos de esquema para leucemia linfoblástica en niños? La leucemia linfoblástica aguda se trata con esquemas de poliquimioterapia, porque cada agente citostático va a actuar a diferente nivel de la célula y se requieren de cada uno de esos medicamentos para que el tratamiento sea realmente exitoso. En el mundo hay centros como por ejemplo en St. Jude, que desde la década de los años 50 contribuyó mucho al entendimiento de la biología molecular de esta enfermedad, hizo contribuciones en cuanto a los esquemas terapéuticos, combinaciones de esquemas terapéuticos, y además de reconocer la utilidad de suministrarle al paciente la radioterapia encefálica, porque se fueron los primeros en darse cuenta de que la enfermedad estaba también en el sistema nervioso central desde el inicio, desde el diagnóstico. Lo que pasa es que no se diagnosticaba porque es una enfermedad silenciosa. Pero si no se previene, si no se trata, entonces el paciente en el 80% de los casos va a recaer y por supuesto va a morir. Entonces en el St. Jude fueron los primeros en darse cuenta de eso y por supuesto en los primeros en dar radioterapia encefálica en forma profiláctica. Después obviamente se fueron modificando las dosis y actualmente prácticamente se ha eliminado esta práctica, sino solamente en casos muy puntuales, y se ha sustituido por quimioterapia intratecal por los efectos nocivos que causa la radioterapia a largo plazo. Son muchos los esquemas terapéuticos de muchos hospitales en el mundo. El St. Jude es uno, el otro concretamente en Estados Unidos es el Dana-Farber Cancer Institute, que también ha contribuido mucho a la sobrevida larga en estos pacientes, y en Europa el grupo BFM alemán junto con el IOP también han contribuido muchísimo en esquemas quimioterápicos que hacen que esta enfermedad se pueda curar en más del 85% de los casos. En nuestro país todos esos protocolos los tenemos disponibles. O sea, el médico está familiarizado a utilizarlos y se utilizan. Así como también están familiarizados a hacer el diagnóstico adecuado, también hay esquemas terapéuticos que los podemos utilizar. ¿Y cuáles serían las drogas estrella en el tratamiento de la LLA? La droga estrella indudablemente que es la asparaginasa. Okay. El tratamiento de la leucemia empezó con la mercaptopurina, después vino el metotrexate, después vino la vincristina, los antracíclicos, la asparaginasa, y realmente en este momento no hay medicamentos nuevos en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. Lo que se está tratando es, porque se reconoció así, es que el uso adecuado de la asparaginasa es el agente estrella que va a contribuir muchísimo a la curación de estos pacientes. De tal manera que no hay protocolo en el mundo que no tenga asparaginasa. Y si estos pacientes entonces se curan en un porcentaje muy alto,
con quimioterapia, ¿cuál sería ese porcentaje aproximado? Más del 85% de los casos se curan. Incluso hay instituciones que curan hasta un 95% de los casos catalogados como riesgo estándar. Ok, ¿curación o remisión? Curación, hablamos de curación cuando tiene una... ¿Y entonces cuándo estaría indicado enviar a esos pacientes a trasplante de médula? En el caso de una LLA. Sí, los requerimientos de trasplante son muy pocos. Quizás un 5% son los pacientes que requerirían un trasplante de médula ósea. ¿Cuáles son? Bueno, aquellos pacientes que tienen una leucemia cromosoma Filadelfia positivo, que todavía ahorita se discute si llevarlos a trasplante de entrada o cuando tengan una recaída. Pero eso es una alternativa. Aquellos pacientes que tengan una enfermedad mínima residual positiva al final del diagnóstico, al final de la fase de remisión, podría ser una indicación para un trasplante de médula ósea. Y todos aquellos pacientes que tengan una recaída de la enfermedad, bien sea intra-tratamiento o después o poco tiempo después de haber finalizado el tratamiento, se plantea un trasplante de médula ósea. Pero en LLA los requerimientos de trasplante de médula ósea son bajos, al contrario de la leucemia mieloblástica aguda, en que sí los requerimientos son altos. Incluso en niños hasta un 40% deberían ir a un trasplante. Sí. Es decir, que entonces ahí podríamos redondear cromosoma Filadelfia positivo, sí. Pacientes que no hayan no tengan enfermedad residual mínima negativa al final de la inducción y por supuesto recaídas. Okay, sí. Bien. ¿Y cuál es la situación en Venezuela para los niños con LLA en cuanto a diagnóstico y tratamiento? Porque siempre tratamos de llevar aquí la vida real, todo eso, ¿cómo lo hacemos nosotros? Sí. Lamentablemente en Venezuela pues la realidad es distinta. En cuanto al diagnóstico, tenemos centros privados y públicos que pueden hacer la citometría de flujo, tanto para el diagnóstico como para la enfermedad mínima residual. Tenemos equipos, tenemos personal entrenado para eso, pero no tenemos muchas veces los reactivos. Entonces se nos hace difícil esa situación. En la parte de biología molecular la situación es igual. Tenemos personal capacitado para eso, pero no tenemos los recursos, los reactivos para todo el tiempo. La citogenética sí estamos fallos. La citogenética no ha habido nadie que se ha dedicado a solucionar ese problema. Por lo cual es una invitación a los médicos hematólogos jóvenes a incorporarse porque es una herramienta importantísima, porque las hiperdiploidías nosotros no las vemos sino por citogenética. Las aneuploidías nosotros no las diagnosticamos sino por citogenética. O sea, es una técnica complementaria a todas las otras técnicas que ya se ha descrito. Ahora bien, ya mencioné también que tenemos protocolos de primera línea que han sido efectivos en otros países, pero esa misma situación no es igual para nosotros. Nos preguntamos el por qué. Porque en estos momentos el médico, el hematólogo, está familiarizado con todas las técnicas diagnósticas que tienen que hacerse al paciente y de una manera u otra se mandan a hacer. Pero en los últimos años hemos observado que la respuesta no ha sido igual. En los tiempos mejores que hemos tenido, nosotros podemos decir que el Grupo Cooperativo Nacional, aproximadamente el 70% de los pacientes, 65 y 70% de los pacientes, tenían una supervivencia a los 5 años. Esta situación no es la misma ni siquiera para nosotros. Ha bajado muchísimo la tasa de supervivencia en estos pacientes, en cualquiera de los grupos de riesgo, pero mucho más en aquellos pacientes de alto riesgo. Entonces, desde hace unos años para acá nos estamos preguntando por qué. Porque en estos momentos se hace un mejor diagnóstico de la enfermedad y el paciente tiene recursos terapéuticos porque el Seguro Social distribuye la quimioterapia a todos los pacientes. Pero entonces no sabemos por qué los pacientes no logran curarse mucho más de lo que veníamos logrando en el pasado. Y nosotros pensamos que tenemos que
revisar esos medicamentos para saber la efectividad y la eficacia de esos medicamentos, si funcionan adecuadamente o no están funcionando como nosotros quisiéramos que funcionaran. O sea, el problema pudiera estar alrededor de la calidad del medicamento que se está recibiendo, y no del entorno hospitalario. El entorno hospitalario también tiene mucho que ver, porque vemos que los pacientes se mueren por infecciones, y eso traduce que hay un ambiente hospitalario que no es adecuado. Sin embargo, hay protocolos que nosotros en la fase de inducción la podemos hacer prácticamente en forma ambulatoria, si el paciente, por supuesto, tiene buenos recursos en su casa, pero los podemos hacer ambulatoriamente. Pero ¿qué observamos nosotros? Que al hospitalizarse el paciente porque tiene una neutropenia con fiebre, lamentablemente el paciente se infecta y muchas veces pues termina muriéndose. Okay. Bueno, entonces ahí hay una tarea para la Sociedad de Hematología que además ya ha sido abordada por la sociedad y tratar de dilucidar por qué nuestros números no se parecen a los de antes y no se parecen a los de otros países. Bueno, muchísimas gracias, Clementina, por habernos ayudado a compartir estos temas relacionados con una enfermedad tan importante como la leucemia linfoblástica aguda, y a ustedes muchísimas gracias por oírnos. Nos oímos en una próxima entrevista. Esto fue Hematología en Gotas. Gracias por oírnos y hasta una próxima entrevista.